Tenemos un programa, básicamente comenzamos con una exposición, si bien no son objetos medievales, de alguna forma representan un poco objetos que pudieran existir en esa época. Hay que tener en cuenta que la Reforma se ubica a la salida de la Edad Media y comienza hacia lo que sería el Renacimiento. Y vamos a tener 3 bloques de conferencias. Primero una conferencia que va de las... No sé si me pueden mover el calendario porque no alcanzo. Sí, gracias. Y se hizo la luz. El horario va a ser de 4 a 4 y media, es la exhibición o la exposición que está aquí al inicio. De las 4 y media a las 5 y media, de hecho más bien son 45 minutos, y vamos a tener también tiempo de preguntas y respuestas. La primera conferencia, que básicamente es desde la Edad Media hacia previo a la Reforma, es decir, los antecedentes, por qué la Reforma. Después vamos a tener un refrigerio de 5 y media a 6, que básicamente, no sé si lo quieres explicar, Diana. ¿Tiene una explicación en el adaptado del refrigerio? ¿Ya la explicación? O sea, ¿ese medio es para el refrigerio o para el refrigerio? Sí, pero tiene una explicación y creo que tiene alguna orientación medieval, ¿no? Sí. O sea, básicamente no son tacos. Es un refrigerio medieval. Así es un refrigerio medieval, ¿no? Muy bien. De 6 a 7 está la segunda conferencia, que tiene que ver ya los sucesos que pasaron en la Reforma como tal, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Quiénes son los reformadores? Y llegamos hasta el punto donde los 4 grandes o las 4 grandes ramas de la Reforma son explicadas, ¿no? Y posteriormente, ya de 7 a 8, cerramos una conferencia, cuáles son las consecuencias teológicas y doctrinales del protestantismo. Eso la va a dar nuestro hermano David. Y básicamente, ¿cuáles son las ramas? O sea, ¿qué iglesias salieron de qué ramas de las doctrinas protestantes, ¿no? Esto es muy interesante porque al final eso nos va a ubicar a nosotros como iglesia en dónde estamos, ¿no? O quiénes somos, ¿no? Entonces, antes de orar, quisiera que nos acompañaran en una oración, perdón. Los niños que gusten, adentro vamos a estar con ellos haciendo diferentes actividades. Sí, los niños que gusten, adentro vamos a estar haciendo diferentes actividades. Bueno, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, te damos tantas gracias por este día. Agradecemos, Señor, tu presencia en nuestras vidas, y hoy, Señor, suplicamos que tu Espíritu nos guíe, que podamos entender, Señor, tu obra a través de la historia. Y te damos gracias, Señor, porque un día, en esta época como hoy, Señor, hace 500 años, la luz del Evangelio volvió a brillar, Señor. Y te damos gracias porque tu palabra no vuelve vacía, Señor, y porque en ese esfuerzo, Señor, donde mucha gente ha muerto y murió, te damos gracias porque a pesar de eso, Señor, tu palabra, Señor, y tu Evangelio fueron predicados. Te damos gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, 500 años de la Reforma Protestante. Vamos a comenzar con algo que quizás ustedes piensen que no tiene mucho sentido, mucho que ver. Es la controversia entre 2 personas. Uno de ellos se llamaba Pelagio. Este hombre vivió en el siglo IV, o sea, en los años 300 más o menos, y era un monje de origen británico. Es muy importante entender algo sobre Pelagio. Pelagio era una seta. ¿Qué quiere decir una seta? Una seta era una corriente filosófica que pensaba que la virtud moral se alcanzaba a través del esfuerzo y del sacrificio. Es decir, si usted, por ejemplo, va y se golpea o mortifica su carne, pues es una seta, ¿no? Entonces, él vivió en esa época y él tenía algunas concepciones muy interesantes acerca del cristianismo. Se cree que, básicamente no hay mucha información de su vida, se cree que él llegó al Evangelio de una manera no ortodoxa
y él de alguna forma tenía una serie de enseñanzas que eran congruentes a lo que él era, y quiero explicarlas propiamente, ¿no? El pecado de Adán, él de alguna forma negaba en la doctrina del pecado original. Si él niega la doctrina del pecado original, de alguna forma quiere decir que el pecado solamente le afectó a quién, a Adán, y no a sus descendientes. Por lo tanto, todos los hombres nacían básicamente buenos. Digo, yo sé que eso ya lo han escuchado en diferentes formas, ¿no? Entonces, como los hombres eran básicamente buenos, cada uno tenía que esforzarse por su salvación, y por lo tanto Jesucristo como tal era un ejemplo de virtud o de comportamiento moral, ¿no? Eso es muy importante porque de alguna forma sí sienta las bases de las enseñanzas de la Iglesia Católica como tal, ¿no? Ahora, por otro lado, había otra persona que se llamaba Agustín de Hipona. Agustín de Hipona era más o menos de la misma época. Él era argelino, de Argel, vivió en el siglo IV igual. Contestó esa controversia, la controversia de Pelagio, y de alguna forma estableció otras fuentes doctrinales, ¿no? ¿Cuál es la fuente fundamental o la tesis fundamental de Agustín de Hipona? Pues él creía propiamente que la salvación como tal era una gracia, un don divino, y por lo tanto el hombre era pecador, y si era pecador él no estaba sujeto a la gracia divina, sino que más bien estaba sujeto al juicio de Dios. Estos conceptos dentro de las iglesias cristianas pues son muy usuales, o sea, son conceptos que se viven cada domingo, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de la Edad Media, ¿no? El principio de la Edad Media como tal. Entonces, esta controversia generó una fuerte división en la iglesia, perdón, de aquella época. De hecho, ya en un concilio, el concilio de Trento de alguna forma, el concilio de Constantinopla, esta doctrina, la doctrina de Pelagio, fue declarada como una herejía. Por lo tanto, se supone que la iglesia cristiana de ahí hacia adelante no aceptaría esa doctrina, la doctrina de Pelagio. La doctrina de Pelagio como tal puede sonar muy moderna, es decir, no existe como tal el pecado, cada quien es responsable de sus propios actos, y por lo tanto moralmente pudiéramos acercarnos a Dios mediante algún esfuerzo. Sin embargo, insisto, esto fue debatido dentro de la iglesia. Este palanquito le vamos a sacar con los verdes. Vamos a continuar. En la Edad Media, ¿qué es la Edad Media? Ahora, todo esto son antecedentes para entender el porqué de la Reforma. Bueno, la Edad Media como tal es una época bastante oscura de la humanidad, particularmente Europa. La Edad Media como tal es una época que comenzó, eso lo vamos a tratar más o menos 5 minutos y lo vamos a hacer más gráfico para que sea más interesante. Comienza con la caída del Imperio Romano, más o menos en el año 476 después de nuestro Señor, y la caída del Imperio Romano, como ustedes recordarán en una clase de historia, fue porque vinieron muchos invasores, vinieron muchas tribus germánicas hacia el centro de Europa, y comenzaron a tomar el imperio. El imperio cayó por muchas razones, ¿no? Morales, políticas, económicas y guerras, ¿no? Ahora, ¿cómo eran las condiciones de vida en la Edad Media? Pues no había educación propiamente, ¿no? O sea, la educación era un bien muy raro. Primero, evidentemente, existía la necesidad de comer. En el año 622 comenzó una religión nueva que conocemos ahora como Islam.
Mahoma comenzó la égira en esa época, es decir, el inicio del Islam, y se expandió por una gran parte del mundo conocido. Eso sucedió más o menos entre el año 650 y 673. En el año 673 fue el sitio de Constantinopla. El sitio de Constantinopla es muy importante porque fue ya la liquidación total del Imperio Romano, como lo conocemos hoy. ¿Y qué inventos surgieron en aquella época? Pues los cañones, la pólvora, los cañones y todo ese tipo de cosas que hasta esos días no funcionaban, no existían, ¿no? Los estribos en los caballos también era una novedad tecnológica muy interesante porque le daba seguridad al jinete. Y en esa época comenzaron las invasiones vikingas, los normandos y todo esto en Europa, ¿no? Evidentemente que los vikingos eran temibles y por eso la gente huía de ellos, y comenzaron también exploraciones de lo que quedaba del resto de Europa. Más o menos en esa época también algunos monjes comenzaron a ir hacia el norte y descubrieron lo que hoy conocemos como la isla de Islandia. Asimismo, en el año 800, el emperador Carlomagno conquistó buena parte de Europa y detuvo el avance de los musulmanes, y comenzó con una reforma social muy interesante. ¿Por qué? Porque implementó educación general, inclusive hacia algunas mujeres, ¿no? Esto ya estamos hablando de la Edad Media. Sin embargo, bueno, la educación como tal radicaba en los monasterios de la Iglesia Católica, ¿no? Había lecciones de gramática, retórica, lógica, había instrucción religiosa, por supuesto. También había temas como matemáticas, geometría, música. Sin embargo, si bien la idea era que hubiera una generalización de la educación, esto evidentemente no se logró, y evidentemente también las escuelas estaban dominadas, ya que estaban en instalaciones católicas, pues por la Iglesia. Entonces, ¿qué sucedía en el Oriente, en el cercano Oriente, en el mundo musulmán? Pues contrariamente a lo que pudiéramos pensar, toda la carrera de la ciencia, del conocimiento, iba mucho más avanzada en el Oriente que en Europa. Ahí comenzaron primero las universidades, ahí comenzaron a estudiar a los antiguos griegos, ahí comenzaron a hacer ciencia propiamente mediante lógica y experimentación. O sea, la sociedad musulmana era mucho más avanzada en esa época, estamos hablando de los años 800, 900, que la sociedad europea como tal, ¿no? Hay esta gente como Alvarez, o sea, todos los que les gustan las matemáticas, él es muy importante, lo vieron en el libro Baldor, ¿se acuerdan? Es esa persona. Hubo descubrimientos de elementos químicos, descubrieron la diferencia, por ejemplo, entre enfermedades virales, la diferencia entre la viruela, la varicela, la gasolina como tal fue descubierta casualmente en el mundo musulmán. Los números como tal, los números arábigos como los conocemos hoy, el 1, 2, 3 hasta el 0, fueron una invención propiamente de esta cultura, ¿no? Avicena, por ejemplo, él descubrió y tuvo un tratado de medicina en aquella época, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Pues ya hubo guerras entre musulmanes y cristianos, las cruzadas, la conquista de Jerusalén como tal por parte del Imperio Otomano, lo que nosotros hoy conocemos como el Imperio Otomano o el Califato, y los cristianos fueron atacados, y los cristianos también atacaron, ¿no? Estamos hablando de 1139, 1200 más o menos, hubo varias cruzadas, hubo 3 cruzadas al menos, y evidentemente todos los papas levantaban a los gobiernos que de alguna forma tenían control para ir a luchar contra los infieles, ¿no? Ahora, ¿qué inventos teníamos en esta época? Pues la ballesta. La ballesta, que era un artefacto que podía atravesar armaduras, una flecha, y que de alguna forma el Papa Inocencio II decía que era un aparato muy peligroso siempre y cuando no se usara contra los infieles. O sea, podemos matar infieles con ballesta, pero bueno, esa era un poco la idea, ¿no? ¿Qué otra cosa importante? Bueno, ahí está la ballesta, más que el dibujante es muy lento. Comenzó la transferencia de conocimiento, ahora sí, hacia los monjes dominicos, en este caso, de conceptos filosóficos. Aquí ya en esta época, Tomás de Aquino, por ejemplo, o Santo Tomás, como lo conocemos, como se conoce, comenzó con la escuela escolástica, que de alguna forma se traduce de la filosofía de Aristóteles o de Platón.
Y evidentemente la ciencia como tal cambia su concepto en Europa, estamos hablando de Europa, y hay experimentación, y hay descubrimientos lógicos, y hay universidades, la de París, la de Bolonia, la de Oxford, y hay otros descubrimientos, hay otros inventos. Se inventaron los molinos de viento, los espejuelos, las brújulas, las ruedas para hilar, y evidentemente esto trajo más avance, hubo más productividad, hubo un avance social, ¿no? Ahora, esto comparado con los países musulmanes en su momento, o los países del lejano oriente, pues era menos, ¿no? Era un menor desarrollo. Por estos nuevos instrumentos fue posible viajar. Y como ya comenzaron a viajar, hubo rutas comerciales, hubo comercio entre el Oriente y Europa. Se estableció algo que se conoce como la ruta de la seda. Entonces comenzaron a comerciar especies, telas, todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora, evidentemente empezaron a conectarse ya a Asia, Medio Oriente, Europa, pero también junto con ello vinieron otras cosas, las enfermedades, ¿no? ¿Qué pasó con las enfermedades? Pues la peste bubónica, ¿no? La peste bubónica como tal, 1350, 1360, diezmó la población de Europa, casi 10 millones de personas murieron por eso. Y evidentemente también pues fue un regalo de China con amor hacia Europa. ¿Por qué? Porque los barcos que venían de allá venían con ratas, las ratas tienen parásitos y esos parásitos en los humanos producen la peste, ¿no? Además, realmente las condiciones de vida de la Edad Media pues eran lamentables, ¿no? O sea, no existía drenaje como tal, el drenaje era la calle, para que ustedes se den una idea, el drenaje era la calle y la salubridad en general era totalmente desconocida en la Europa de esa época, ¿no? Es decir, las personas no se bañaban una vez cada año más o menos, y en verano. Pensaban y existía la idea, la creencia de que bañarse era contra la salud, porque todo lo que nosotros teníamos, la mugre como tal, pues servía de protector, esa es la idea, ¿no? Entonces, si se absorbía la mugre, pues pensaban que por los poros podían entrar enfermedades, ¿no? Además, las casas de la gente usual, que eran campesinos, pues convivían con los animales, ¿no? O sea, es decir, tenían al abuelo, al tío, al sobrino y al perro y al becerro en el mismo cuarto. Entonces, eso evidentemente también facilitaba la transmisión de enfermedades, ¿no? Entonces, la peste bubónica encontró un campo muy fértil en esas condiciones de vida, ¿no? ¿Qué más pasó? Un invento muy importante, 1436. Marca un hito muy importante en la humanidad en general y en la sociedad occidental. La imprenta. ¿Por qué la imprenta? Con la imprenta fue posible reproducir masivamente escritos, reproducir masivamente libros y reproducir masivamente ¿qué? La propagación del conocimiento. Este invento que para nosotros pudiera ser muy simple, el día de hoy pues darle print, que se imprima no sé qué cuántas copias a color o blanco y negro, o mandan un mail, este tipo de cosas, no hubieran sido posibles si un hombre en Alemania en esa época inventa la imprenta de tipos móviles, ¿no? Evidentemente también es un instrumento que el Señor usó, porque a partir de esta fecha los escritos, particularmente los religiosos, fueron difundidos. Las Biblias, como hoy las conocemos, bueno, hoy las conocen más bien electrónicamente, pero antes eran libros, y antes estoy hablando de época todavía, eran libros, y esos libros llegaron a las manos de nosotros por la imprenta. 1436 es esa época. En 1492 es otra época muy importante. ¿Por qué? El descubrimiento de América. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Digo, hay todo un debate si los españoles llegaron primero, los portugueses, los vikingos, no importa. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que la navegación, la exploración y los viajes de este tipo se hicieron cada vez más frecuentes, ¿no? Y que evidentemente conectaron al mundo y que le dio un conocimiento de toda la tierra habitable, ¿no? Eso estamos hablando de Europa. También con eso, con todo lo bueno y lo malo que tuvo la conquista, lo tuvieron esos viajes, la propagación del evangelio como tal pudo ser posible a través de esa tecnología.
muchos misioneros navegaron mares para encontrarse con otras tierras y propagar el Evangelio. Como ustedes pueden ver, el plan de Dios también está a través de la historia. Y Dios, controlando la historia, trae eventualidades, aprovecha ciertas cosas para que el Evangelio fuera predicado. Sin embargo, estos 1000 años, más o menos, que duró la Edad Media, fueron 1000 años de oscuridad. ¿Por qué? Porque más o menos en el año 400 hacia adelante, la iglesia como tal, la iglesia establecida, sufrió un proceso de paganización. ¿Qué quiero decir con esto? Todas aquellas cosas que lo diferenciaban como un culto fueron asimilando a medida que se iba extendiendo con los pueblos germánicos, con los pueblos que de alguna forma iban siendo alcanzados, y obtuvieron costumbres que eran paganas. Permitieron que entraran esas costumbres paganas y se fueron haciendo costumbres, ¿no? Las costumbres luego degeneraron en leyes, ¿no? Ahora, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque todo esto decantó en que la Iglesia Católica como tal se generan estructuras de poder y estructuras sociales que afectaron su propio funcionamiento. Llegó un momento en que ya no sabías si eras cardenal, obispo o teólogo o no eras teólogo, pero al final el conocimiento de la Biblia era escaso, no existía, aún en el seno de la Iglesia Católica. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ese es el antecedente de lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Deje que el dibujante termine porque eran 5 minutos. Los conté. Y tenemos el Renacimiento como la siguiente etapa. Ahí está. Como una tercera fase de lo que queremos platicar está el Imperio Español. ¿Por qué es importante el Imperio Español? Bueno, primero porque estas dos personas, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, se casaron allá por 1486 más o menos. Al casarse como tal, conformaron lo que hoy conocemos como España. Digo, hoy conocemos como España y quién sabe cómo lo conoceremos mañana, pero bueno, digo, las cosas también cambiadas allá. Aragón como tal era la parte que hoy conocemos como Barcelona, Cataluña y el Reino de Navarra, que están pegados, o conocíamos como Cataluña, no sé ya. Y Isabel era heredera de la corona de Castilla. La Castilla era el reino que estaba en el resto de lo que es España hoy, ¿no? Bueno, ellos dos se casaron. Ahora, unos dicen que fue concertado el matrimonio y otros dicen que se casaron por amor. No sé. Si se hayan casado por amor, de cualquier forma, el matrimonio fue muy conveniente, porque conformaron la identidad de lo que hoy conocemos como España. ¿Por qué es importante España? En 1469 unificaron los dos reinos, Castilla y Aragón. Descubrimiento de América fue por ellos y por estos hechos. La expulsión de los moros y los judíos en 1492 y la consolidación de toda la península ibérica en 1492. Es decir, ellos fueron reyes de toda la península, incluyendo una parte de Portugal, en 1492, cuando en Córdoba expulsaron lo que quedaba del califato de Córdoba, propiamente. El califa como tal se llamaba Boabdil. Dice la leyenda, y iba caminando por las colinas, que regresó hacia atrás para ver lo que había perdido, que su mamá le dijo una frase lapidaria, apréndase la mamá, dice: no llores como mujer lo que pudiste haber defendido como un hombre. Ahí se la pasa al puesto. Eso le dijo su mamá: no llores como mujer lo que pudiste haber defendido como un hombre. El caso es de que ellos fueron expulsados junto con los judíos. Muchos de esos judíos, los judíos sefardíes, como se conocen, Sefarat, en Amós capítulo 4, versículo 20, fueron desterrados hacia donde creen, lo que son las ironías de la vida, hacia lo que hoy conocemos como Turquía, el Imperio Otomano. Dicen que el califa, cuando lo recibió en el puerto a todos los judíos españoles que iban llegando, que llegaba y los abrazaba y decía: yo he ganado mucho y España, o los reyes de España han perdido. Digo, yo he ganado muchísimo y ellos han perdido mucho. O sea, estamos hablando de un hombre musulmán y ella llega, abraza a los judíos expatriados, ¿no?
Hoy por hoy hay toda una colonia sefardí en Turquía que habla castellano todavía. Entonces, para que se dé una idea más o menos de las cosas como son. ¿Por qué es muy importante? Por lo siguiente: el Imperio Español. Fíjese todo lo que es el Imperio Español. Esto era Aragón, Castilla, esto es Cataluña. ¿Se acuerda? Si ha escuchado las noticias de que se están peleando con Cataluña. Esto es Cataluña. Entonces, usted puede ver, digo, al margen, por más de casi 1000 años ha estado unido Castilla, Aragón y Cataluña, ¿no? Yo digo más como un antecedente histórico. Todo esto era el Imperio Español en los tiempos de ¿quién? Carlos V. ¿Quién era Carlos V? Era nieto del chocolate, ¿sí? Era nieto de los reyes católicos. Carlos V era el emperador cuando Lutero se para y coloca sus 95 tesis. ¿Se da cuenta? Ve la importancia. Y fíjense sus dominios solo en Europa. No vamos a poner sus dominios en América, que era pues casi toda la América española, ¿no? Todo esto era el dominio de Carlos V en Europa. Era España, era casi toda Alemania, parte de Italia, los Estados Pontificios, ¿no? Obviamente, lo que era los Países Bajos y la parte de Hungría y Austria, ¿no? Lo que hoy conocemos como eso. Él gobernaba toda esa parte. ¿Dónde fue la reforma? En el seno del imperio de Carlos V. Eso es muy importante. Recapitulando, los reyes españoles como tal conquistaron toda esa parte, la parte que quedaba de España. En 1487 imponen algo que se llama la Santa Inquisición, deciden que la unidad de España como tal sea el catolicismo, y de alguna forma también imponen el hecho de que si tú no eras católico, una de dos: o te convertías o eras expulsado. En el caso de los moros, los musulmanes y los judíos. Esta misma ideología la transmitieron hacia lo que pudieron, en lo que eran sus dominios de Europa, y su nieto, en este caso Carlos V, Carlos I de España, gobernaba toda esa parte antes de lo que era la Reforma Protestante, ¿no? Entonces, ese es el mundo que Lutero vivía. Ese es el mundo donde se desarrolló la Reforma Protestante. De eso estamos hablando, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Bueno, y llegamos a algo muy interesante y un poco controversial: ¿cuál era el poder de la Iglesia Católica? Hay algo que se llama Dictatus Papae, o el Dictado del Papa, que es una carta a manera de constitución escrita en 1087. En el año 1087 se supone que Gregorio VII, un papa, supongo que Gregorio VII estaba entre el sexto y el octavo, ahí está, escribió todo esto. Digo, esto es una compilación porque sí es bastante grande, es una manera de constitución. Fíjense lo que dice: la iglesia está fundada por el Señor. Ese es el primer artículo. Sin embargo, estaba hablando de la Iglesia Católica como institución, y lo que quería centrar era un presente. Yo soy el vicario de Cristo, yo papa. Este reino está fundado por el Señor. ¿Cuál es mi poder? Toda la tierra. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay detrás de esa declaración. El papa puede deponer obispos y nombrarlos. Digo, había cosas que ya se hacían. Sin embargo, esto fue la carta que vino de la formalidad legal a lo que el papa hacía, ¿no? Él puede deponer y poner obispos. O sea, la facultad para poner a los obispos, a aquellos que se encargan de las iglesias, a los supervisores de las iglesias, ¿de quién es? Es mía. ¿Y cómo los nombro? Porque yo quiero. Si yo quiero quitar a Juanito de las berenjenas nada más porque me cae gordo, pues lo quito. Ese será su poder. El tercer punto es muy importante: la implementación de lo que se conoce como la ley canónica. Es decir, lo que es la Constitución y todas las leyes que emanan de este documento. Ahora, la ley canónica establece, entre otras cosas, quién administra los sacramentos, quién los administra, cómo se nombran a los obispos, a los cardenales y toda la jerarquía católica, etcétera, etcétera, etcétera. Este es su fundamento.
Adicionalmente, este otro punto está muy chistoso. El Papa, solo puede nombrar emperadores. No hay otra autoridad. Yo soy la única autoridad que nombra emperadores. Entonces, Carlos V fue coronado ¿por quién? Por un Papa. En este caso, León X. ¿Se da cuenta? Imagínense el poder. ¿Qué es un emperador? Un emperador es un rey de reyes. O sea, hay varios reinos y sobre esos reinos hay un reino y ese rey se llama emperador. ¿Sí? Entonces, yo pongo a los emperadores. Si tú y yo no nos llevamos bien, tú emperador y yo, pues estás mal tú. ¿Se da cuenta? El nombre del Papa es único en el mundo. O sea, ya ni yo, o sea, yo soy el Papa León Inocencia, como decía la hermana Papa, ¿cómo? Tigre 14. El Papa Tigre 14. Yo soy el Papa Tigre 14. Entonces, no pueden blasfemar mi nombre, ¿no? Mi nombre no es objeto de burla, mi nombre tiene que ser respetado. Así a esos niveles. Es lícito de poner emperadores, o sea, no solamente los quitaban, los ponían, sino también podían quitarlos. O sea, imagínense el poder que eso significa. Los sínodos generales son nombrados solamente por el Papa, o sea, los concilios como tal. Si hay un concilio que viene a poner una nueva doctrina o a poner a una nueva disposición, ese sínodo solo puede ser nombrado ¿por quién? Por el Papa. Entonces, ¿qué se estaba asegurando con eso? El nivel de doctrina que iban a tener, ¿no? Las doctrinas que han salido de la Iglesia Católica, ¿quién las ha nombrado por ende? Pues el Papa. ¿Sí? La Iglesia y el Papa son inerrables. ¿Qué quiere decir con eso? Nunca nos equivocamos. Aunque parezca que nos equivocamos, nunca lo hacemos. ¿Se da cuenta? La inerrancia del Papa, la inerrancia de la Iglesia como tal. Es decir, si un concilio dice una doctrina o impone una doctrina que es totalmente contraria a la Biblia, ¿quién prevalece? El concilio. Aquí fue donde, bueno, desde antes, pero bueno, aquí es donde se da formalidad a la desviación doctrinal de la Iglesia Católica. No se le puede acusar al Papa. O sea, él está por encima de cualquier autoridad. O sea, el Papa no lo puedo sentar en una silla y acusarlo de crímenes contra la humanidad, por ejemplo. Yo, claramente. Puede eximir a los súbditos de la fidelidad de los príncipes inicuos. Y eso es muy grave. O sea, él podría decir, ¿saben qué? Pues el presidente de Francia está loco, no reconoce su autoridad. Yo conmino a todos los católicos a que se levanten en contra de él. Todo esto, al final, ¿en qué decantó? Evidentemente decantó en que ellos tenían autoridad sobre territorios completos. O sea, la tierra era mía, las conciencias son mías, el derecho a la absolución de pecados es mío, todo eso es mío, ¿se dan cuenta? Soy dueño de las almas y las posesiones de las personas. Ese era el nivel de autoridad que podía llegar a tener él. Contra ese nivel de autoridad es que los reformadores se estaban enfrentando. Y no era menor, o sea, él, por ejemplo, en el caso de Martín Lutero, Papa León X, que después lo vamos a ver, tenía la autoridad de que instruirle al emperador que nombrara un concilio para quemar a los herejes. Usted imagínese el valor que se necesita para levantarse y decir que toda esta sociedad que está dominada totalmente por ellos está corrupta, se equivocan evidentemente, que están perdidos y que no trabajan para Dios. O sea, se necesita una cantidad de coraje bastante fuerte para hacer eso, sabiendo que vas a ser quemado en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos podría ser totalmente torturado y tener una muerte mucho más dolorosa, ¿no? ¿Se dan cuenta? De eso estamos hablando. Ese era el poder de la Iglesia Católica. Sin embargo, ya ve que siempre hay gente para todo, ¿no? Y hay los primeros rebeldes, los reformadores, esos chamacos que no se estuvieron quietos. Y hay dos que queremos nombrar. Digo, evidentemente no fueron los únicos que se rebelaron en contra de este sistema de creencias,
pero son dos de los más representativos. Y ya se hizo chiquito ese asunto, pero bueno. Uno era John Wycliffe, y el otro era John Huss. Bueno, uno vivió más o menos en el año 1320, perdón, en Inglaterra, y él se subleva en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica, particularmente era monje, cosa que era un poquito más irónica, ¿no? Soy monje, pero me pongo a estudiar la Biblia. Y leyendo la carta de los romanos, él mismo se da cuenta que no soy salvo. Y se da cuenta de ciertas cosas, por ejemplo, que la iglesia como tal es un conjunto de fieles invisible y que son todos aquellos que son salvados por gracia. Y no solamente se le ocurre, sino que también lo divulga. Entonces, un conjunto de personas invisibles, es decir, no es que todos los que van a la iglesia son creyentes, de alguna forma lo que trata de decir eso, sino todos aquellos que han sido regenerados por la gracia de Dios. Eso lo está diciendo él en 1350 y tantos, más o menos. Ahora, ya vimos cuál era la idea de la Iglesia Católica. Yo soy el dueño de tu alma, de tu posición y de todo. ¿Usted cree que le agradó a la Iglesia Católica que viniera cualquier monje allá en las Islas Británicas a decir eso? Pues no. Evidentemente que lo rebajaron de su estatus de monje, lo mantuvieron en la cárcel, pero bueno, lo bueno de todo esto es que él no lo quemaron. Él quedó vivo y murió ya de viejito, ¿no? Sin embargo, ya en 1370 nace Juan Huss. Él es más bien de Europa, de la República Checa. Checoslovaquia, ya me estoy iniciando mi edad, ¿no? La República Checa, la de Praga. Juan Huss era un hombre pobre, propiamente era campesino, y él estudió por la pura misericordia de la Universidad de Praga. Lo bueno es que él llegó a ser tan buen estudiante que llegó a ser rector de la universidad. Ya siendo rector, pues que se da cuenta también de lo mismo. Y él comienza a decir que la salvación como tal es una gracia divina, no es algo que el ser humano se pueda ganar. Leyendo, ¿cuál libro cree que usted? La carta de los Romanos. Bajo el mismo fundamento llega a las mismas conclusiones que este hombre. Y él al final, si le ocurre dar sermones sobre eso, en una época donde hay oscuridad total, pues lo acusaron de hereje, pero a él sí lo quemaron, 1415. Quemado en la hoguera, ¿no? Y a él se le atribuyen ciertas cosas, a lo mejor son míticas, a lo mejor no lo son. Él dijo, dice, antes de quemarse, él dijo algo que entra en ese rango, que dice, estás quemando un ganso, pero probablemente después de mí va a venir un cisne al que no vas a poder quemar, ¿no? Entonces, muere, pero hay una historia colateral a esto. Él tenía un amigo que se llama Jerónimo, también monje, que cuando llega la persecución, porque no, sí, Juan, predica, qué bien que prediques, y que no sé qué fino, llegan los inquisidores, los agarran, ¿y quién cree que se detractó? Jerónimo dijo, no, yo no le dije, él habló solito. Ya ve como luego hay gente que... Sin embargo, fíjense que Jerónimo, como tal, entró en un acto de contrición ya estando en la cárcel y dijo, pues qué vergüenza, realmente. Mi amigo fue de alguna forma revelado por Dios y se sostuvo de lo que él creía, ¿no? Entonces lo sueltan, pero una vez que lo sueltan, después de que se detractó y dijo que todo eso era mentira y que eran herejías, pues que lo vuelven a agarrar porque no lo encontraron muy sincero. Entonces lo agarran, lo apresan otra vez, y ya estando preso por segunda vez, él dice, ¿saben qué? Aquí se cometió una de las más grandes injusticias del mundo, ¿no? Y esta vez no me voy a retractar. Y también lo quemaron. Y lo quemaron. Dice en la historia que cuando estaba camino a la hoguera, él iba cantando. ¿Por qué? Porque en ese momento, en esa época de la historia, estar muy cierto en la centralidad del Evangelio y que Jesucristo, como dice la Biblia, es la única fuente de salvación, pues era una herejía. Y como hereje estabas destinado a morir. Y era atentar contra demasiados intereses. O sea, como ustedes han visto, el poder de la Iglesia romana era incalculable en ese momento. Y levantarte en contra de ella significaba poder perder tu vida.
el coraje que el Espíritu Santo les da a estos hombres para levantarse y decir: están equivocados, y la luz del Evangelio resplandece en esa mar de oscuridad, es notable, es muy notable, muy notable. No sé si tengan alguna pregunta, ¿no? Si no, yo voy a preguntar, ¿Tienes una pregunta, Daniel? Tienes cara de yo quiero preguntar. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Es que creo que terminé más temprano de lo que estabas pensando. Me comí el tiempo. Bueno, ni modo, vamos a terminar aquí. Vamos a tener un aviso de mi esposo. Un aviso de alguien, pues.